Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Amados hermanos, vamos a entrar de lleno a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Las iglesias y ministerios generalmente nos enfocamos excesivamente en el cómo y corremos el riesgo de involuntariamente pasar por alto o relegar el por qué. ¿A qué me refiero con esto? Solemos poner demasiado énfasis en el cómo de la misión y entonces colocamos todo nuestro esfuerzo y energía en la estrategia y la metodología. Cuando nuestra verdadera prioridad, más allá del cómo, es el porqué de la misión. Es decir, la razón fundamental y principal por la que hacemos lo que hacemos. El apóstol Pablo escribió, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. Uno de los grandes beneficios que Dios nos ha dado a través de esta difícil y devastadora pandemia mundial ha sido que las iglesias y ministerios hemos tenido que cambiar el cómo de la misión. En otras palabras, nos hemos visto forzados a modificar los métodos que habíamos utilizado ininterrumpidamente y repetitivamente por décadas. Y personalmente creo que aunque esto ha sido sumamente duro, también es extremadamente bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo más importante es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo que esta es su voluntad soberana para nosotros, su cuerpo, su iglesia. Dios demolió varios de nuestros métodos porque Él está haciendo algo nuevo. No debemos olvidar que a través de la historia de la iglesia cristiana, el cómo de la misión ha ido cambiando con el paso del tiempo, los diversos desafíos y las distintas oportunidades de cada época. Sin embargo, el problema surge cuando sacralizamos los métodos y nos aferramos a estos como si no existieran más alternativas o maneras de hacer la misión. Entonces, cuando un método ya no se puede ejecutar, las personas sienten que ya no tienen un llamado, cuando el llamado es realmente irrevocable. Porque más allá de tratarse del método, se trata del por qué hacemos lo que hacemos en el cumplimiento de la misión. Es muy fácil confundir lo que no es más que un medio con el fin. En este caso, el cómo es el medio, mientras que el fin es el por qué. Es más que evidente que el Señor nos ha hecho volver a las bases, a entender el por qué. Todo se trata de Jesús. Él es nuestro motivo, porque solamente hay salvación en Él. Y el mundo entero debe saber que el único camino es Cristo, que Él es la verdad y la vida.
Por eso el por qué trasciende al cómo. El cómo puede cambiar. El por qué debe permanecer. Huyendo de la demagogia fatalista y amarillista de los falsos maestros que han creado una industria populachera en temas referentes a los últimos tiempos y que tienen la tendencia equivocada de leer el género profético y la literatura apocalíptica como si fueran el periódico del día. Eso es irresponsable. Y alejándome de esa tendencia, puedo afirmar contundentemente que es más que evidente que el mundo está haciendo una transición hacia lo que se conoce como una sociedad post-cristiana. Esto ha sucedido ya en buena parte de Europa. Y está sucediendo también en Norteamérica. En no mucho tiempo, como cristianos, entraremos a una fase en la que pasaremos de ser una mayoría religiosa a ser una minoría con convicciones firmes y contrarias a las ideologías predominantes de este mundo. De hecho, vamos contra la corriente del mundo. Esto, por supuesto, incrementará tanto la persecución formal como la persecución informal. La persecución informal sucede, por ejemplo, cuando alguien te trata despectivamente por ser creyente. Y la persecución formal sucede cuando las leyes de un estado buscan forzarte a hacer algo que va en contra de tu fe. Es por esto que debemos regocijarnos en el hecho de que Dios nos está entrenando y enseñando a cambiar el cómo sin que cambiemos el por qué. Hoy ha sido una pandemia. Mañana podría ser cualquier otra cosa. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Insisto en esto, tenemos que cambiar el cómo, pero es esencial que jamás cambiemos el por qué. No somos una iglesia que está casada con sus métodos. Somos una iglesia que está casada con la misión que Dios nos ha encomendado. Jesucristo nos dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El por qué siempre seguirá siendo el mismo. El mensaje seguirá siendo el mismo. El evangelio seguirá siendo el mismo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las circunstancias podrían entonces obligarnos a cambiar el cómo una y otra vez, pero jamás cambiaremos el por qué, aunque nos cueste la vida. En nuestro contexto latinoamericano, tristemente, hemos sido invadidos por un falso cristianismo suavizado, emocional y terapéutico, enfocado en buena medida en hacer sentir bien a las personas, en entretenerlas, en brindar un espectáculo y en que las celebridades religiosas reciban la pleitesía que se merecen. Y estoy hablando sarcásticamente. Desgraciadamente, ciertos grupos de entretenimiento espiritualizado que han usurpado el término iglesia, porque no tienen las características verdaderas de una auténtica iglesia, son solamente fábricas de falsos convertidos. La pregunta que surge es, ¿cómo responderán a la hostilidad y a la persecución inminentes aquellos convenencieros que han malentendido el cristianismo como un medio para incrementar su comodidad, su bienestar propio y su protagonismo individual? La realidad de las iglesias clandestinas de China y Corea del Norte, solo por mencionar algunas, es muy distinta. Y en estas iglesias
siguen habiendo verdaderos convertidos. Porque rendirse a Cristo no es sinónimo de bienestar a la manera de un mundo caído, sino que al rendirse a Cristo, lo que les espera puede ser la prisión y hasta la muerte en algunos casos. Por lo tanto, la conversión tiene un filtro que tiene que ver con lo siguiente: prefiero a Cristo que a mi libertad, prefiero a Cristo que a mi propia vida. Ese es el verdadero cristiano. Por lo tanto, es importante que como la iglesia de Cristo que somos, tengamos presente que cuando estamos en el Señor, el sufrimiento por su causa no es signo de debilidad ni de derrota. Ir a la prisión e incluso morir por la causa del Señor no implica perder la batalla, sino ganarla. A finales del primer siglo, el apóstol Juan, siendo un anciano, escribió en su segunda carta: tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Juan podía decir esto con toda autoridad porque él había perseverado en la defensa y la predicación del verdadero y único evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y había enfrentado valientemente la persecución y la oposición desde su juventud como fiel discípulo del Señor. Juan jamás cayó lo que había visto y oído. Poco tiempo después de Pentecostés, el abrupto crecimiento numérico de los cristianos fue motivo de preocupación para los líderes religiosos del judaísmo. Por consiguiente, estos intentaron mostrar su autoridad religiosa arrestando a Pedro y a Juan. Después de que estos dos discípulos pasaron una noche en la cárcel, comparecieron ante el concilio judío y fueron amenazados. Además, se les prohibió tajantemente que hablaran en nombre de Jesús. Sin embargo, el poder que los cristianos habían recibido con la llegada del Espíritu Santo ha hecho y hará que el mensaje de salvación en Jesucristo continúe perennemente hasta su segunda venida. El Espíritu Santo hizo de los creyentes primitivos lo que sigue haciendo con nosotros. El Espíritu Santo hizo de los creyentes primitivos lo que sigue haciendo de nosotros. Y esto es creyentes valientes. Ese es el título de este mensaje. Creyentes valientes. Leamos el texto sagrado que nos relata lo que ocurrió después de que Pedro y Juan comparecieron ante el concilio judío. Hechos capítulo 4, versículos del 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades
y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es el punto número 1. Podemos ser valientes porque los enemigos de Dios conspiran en vano. Vamos al versículo 23 de nuevo. Y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, es decir, a los creyentes más cercanos a ellos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vemos implícito en el relato que el reporte de Pedro y Juan fue presentado y además entendido por los más cercanos a estos como una victoria. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían que el plan divino incluía que los creyentes enfrentaran la oposición por causa de Cristo, el Mesías. Es por eso que la primera persecución de los apóstoles fue seguida de una reunión de oración en la que los creyentes reconocieron el poder soberano de Dios en aquella situación. Leamos el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Los cristianos primitivos estaban unidos no solo en oración, sino también en su mentalidad, en sus deseos, en la misión. Y dijeron, y quiero advertirles que lo que leeremos a continuación es una de las oraciones más maravillosas y descriptivas del Nuevo Testamento. Porque esta refleja claramente cuál era la situación y la actitud de los creyentes de la iglesia primitiva que habían sido recientemente llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos cristianos oran así: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Debido a que el Dios creador reina, Él es el único capaz de responder a las oraciones de su pueblo y preservarlo en medio del peligro. Los creyentes continúan orando y dicen que por boca de David tu siervo dijiste. Los cristianos primitivos oraron citando el Salmo capítulo 2, versículos 1 y 2, el cual atribuyen a David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 es citado a menudo en el Nuevo Testamento, debido a su referencia al Mesías y a la predicción tanto de la oposición que él padecería como de su victoria final. Es por eso que es importante que leamos el Salmo en su totalidad, porque este reconoce que el mundo se opondría al plan de Dios y su Mesías, Jesucristo. Los primeros 2 versículos son los que los cristianos de la iglesia primitiva citaron en su oración. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra su Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego el salmista habla de la reacción de Yahvé. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es lo que dice el Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este versículo declara la coronación del Hijo de Dios como el último descendiente de David. Por eso a Jesús también se le conoce como el Hijo de David.
Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Dios anuncia que destruirá la autoridad de las naciones y hará que el Mesías gobierne con vara de hierro. La victoria final, mis amados hermanos, es segura y definitiva. Y esta ocurrirá en la segunda venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos su regreso, podemos recordar en medio de las pruebas que todos aquellos que en la historia de la humanidad han sido fieles a Dios han padecido de una manera u otra. En la última bienaventuranza del Sermón del Monte, Jesús nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús nos hace ver que la persecución es el resultado garantizado de practicar sus enseñanzas y creer en Él. Es la consecuencia de seguirle y proclamar su salvación a todo aquel que está perdido. Al igual que los cristianos de la iglesia primitiva, hoy podemos ser creyentes valientes, porque entendemos que a la luz de la Biblia, todos los planes malvados y las conspiraciones de los enemigos de Dios jamás prevalecerán. Nada en este mundo podrá detener el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dios siempre, 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 siempre nos dará la victoria. De hecho, el efecto de la persecución es unir más profundamente a los miembros de la iglesia de Cristo. Punto número 2. Podemos ser valientes porque el plan de Dios siempre será cumplido. La oración de los creyentes pasa de citar el Salmo capítulo 2 versículos 1 y 2 a relatar lo que le aconteció a Jesús, resaltando que lo que el Salmo predijo acerca del rechazo del Mesías se había cumplido. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, es decir, quien es tu Mesías. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Noten cómo los creyentes primitivos estaban convencidos de que todo aquello que se planeó y se hizo en contra de Jesús había sido preordenado, predeterminado y predestinado por Dios para llevar a cabo su grandioso plan de salvación. El apóstol Pedro, quien había participado en esta oración, escribió años más tarde: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. El sacrificio de Cristo se desarrolló como parte del plan eterno de Dios para salvarnos. En otras palabras, Dios tenía preparada nuestra salvación desde la eternidad, aún antes de fundar el mundo. Aún antes de crearte, Dios tenía listo cómo salvarte. Y antes de crearte, Dios ya sabía que habría de venir a este mundo
en su encarnación, que se despojaría, haciéndose hombre. Y siendo hombre, derramaría su vida hasta la muerte para salvarte. No hay improvisación alguna en lo que Dios ha dispuesto a hacer desde la eternidad. Es por eso que Dios le pudo decir a Jeremías: con amor eterno te he amado, te amé antes de crearte. Cuando te creé, sabía que me costaría la vida en la cruz. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El autor de Hebreos nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús es la máxima expresión de la obra de Dios entre la humanidad. Él es el cumplimiento de la redención prometida y anunciada por Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús es la mayor prueba de que nada ni nadie puede frustrar, ni echar a perder, ni detener los planes perfectos del Dios soberano. Punto número 3 y final. Podemos ser valientes porque Dios nos da poder con su Espíritu Santo. Ahora los cristianos primitivos presentan su propia situación ante el Señor, confiando que todo está bajo su control y cuidado. Y oran diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amados hermanos, noten que esta no es una oración imprecatoria. Es decir, no es una oración que busque la destrucción de los enemigos, sino incluso la salvación de estos. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Aquellos que hoy nos atacan y están en contra de la iglesia de Cristo son también parte de nuestra gran comisión. Los creyentes de la iglesia primitiva expresan su confianza absoluta en Dios y están seguros de que Dios seguirá respaldándolos mientras llevan a cabo la misión que Él les ha encomendado. En el último versículo vemos la respuesta inmediata a su oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El Antiguo Testamento frecuentemente describe los temblores o los terremotos como una señal de la presencia de Dios. Y todos fueron, y quiero resaltar la palabra todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Indudablemente,
Esto significa que varios de los discípulos que ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés recibieron una nueva llenura del Espíritu Santo en esta ocasión, que les permitió seguir dando testimonio de Jesús valientemente. Jesús, antes de ascender, prometió: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al igual que aquellos creyentes de la iglesia primitiva, nosotros hoy podemos recibir una nueva llenura del Espíritu Santo para predicar con denuedo la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el cristiano nacido de nuevo experimenta nuevas llenuras del Espíritu Santo constantemente en su caminar con Dios. Quizá alguien que me está escuchando experimentó la llenura del Espíritu Santo, pero ha pasado demasiado tiempo y ahora se siente débil, quizá vacío, quizá realizó algo esta persona que contristó al Espíritu Santo. Y ahora no es más un cristiano valiente. Quizá antes lo fue. Y yo quiero dedicar esta predicación a aquellos que se han sentido débiles y que quizá solamente recuerdan las glorias pasadas de tiempos extraordinarios en su relación con Dios, en su caminar con Cristo, donde fueron llenos del Espíritu Santo, donde vieron a Dios moverse, pero que ahora se sienten debilitados. También quiero dedicar esta predicación a aquellos que al ver que el cómo, al ver que la metodología ya no es funcional, se frustraron a tal grado de pensar que no tienen ya un llamado. Y esa es una mentira del enemigo. Porque el llamado que Dios te ha hecho es irrevocable. Con pandemia, sin pandemia, con persecución, sin persecución, el llamado es el llamado. Por eso hoy recuerda el porqué. Hacemos lo que hacemos porque solo hay un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Quiero invitarte a orar. Amado Dios, venimos delante de ti, anhelando ser llenos de tu Espíritu Santo. Tú eres el mismo. Tú no cambias, Dios. Eres inmutable. Eres el mismo Señor de aquellos creyentes de la iglesia primitiva que trastornaron el mundo. Oh Señor, llénanos una vez más con tu Espíritu Santo. Llénanos. Haz de nosotros
creyentes valientes. Y que podamos predicar con denuedo tu palabra. Señor, es solamente por ti. Separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, tú nos das el poder. Tú nos das el poder para seguir adelante. No es en nuestras propias fuerzas, es en tu poder. Por eso te pedimos que nos uses. Úsanos, Señor. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Díselo como una oración a Dios. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús con tu Espíritu. Y no podemos terminar este tiempo sin hacer un llamado a todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Solamente en Él hay salvación. Quisiera dirigirte en esta oración de fe en la que te invito a que unas tu corazón creyendo y tus labios confesando y le digas al Señor como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día, dándome la victoria y la vida eterna. Hoy creo en ti. Quiero amarte, seguirte y servirte por toda la eternidad. Sé mi Señor y Salvador por siempre. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.